El rey Théoden, 17º rey de Rohan. Su vida resultaría en muchas ocasiones amarga por la pérdida temprana de sus seres más queridos. Sería engañado y envenenado por su principal consejero, para luego ser liberado y liderar a su pueblo en las batallas más importantes, contra el señor oscuro Sauron y sus esbirros. Era tan grande y diestro en la batalla, que una vez llegó a ser comparado con uno de los Valar. Maego Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida y los viajes del rey Théoden de Rohan. Como al conjuro de aquel ruido atronador, la figura encorvada del rey se enderezó súbitamente, y otra vez se le vio en la montura alto y orgulloso, e irguiéndose sobre los estribos gritó, con una voz más fuerte y clara que la que oyera jamás ningún mortal: de pie, jinetes de Théoden, un momento cruel se avecina, fuego y matanza, trepidarán las lanzas, volarán en añicos los escudos, un día de la espada, un día rojo antes que llegue el alba, galopad ahora, galopad a Gondor. Théoden nace en el año 2948 de la Tercera Edad, en el reino de Gondor. Era el único hijo de Thengel, el heredero del rey Fengel de Rohan, y Morwen de Losanar, descendiente de un antiguo príncipe del feudo de Belfalas. Su padre dejó Rohan cuando llegó a la edad adulta y vivió mucho tiempo en Gondor. Théoden había nacido en Gondor y pasó al menos los primeros 5 años de su vida allí con su madre y su padre, hasta que en el año 2953 su padre fue llamado a Rohan después de la muerte del abuelo de Théoden, Fengel. Thengel marcharía junto con toda su familia a Edoras para convertirse en el 16º rey de Rohan. Se nos dice que el habla de Gondor se utilizó en la casa de su padre en Rohan. Como resultado, Théoden probablemente hablaba la lengua común y el rohirrico como lenguas nativas, y posiblemente hablaba Sindarin como lengua adquirida. El origen de su nombre viene inspirado del inglés antiguo, pudiendo significar señor rey, y también está relacionado con un término nórdico que significa líder del pueblo. Aproximadamente 4 años después desde que Thengel tomó el trono, llega a Edoras un hombre del norte llamado Zorongil y entra al servicio del rey. Cabalgaría junto a él y le serviría durante algún tiempo, antes de responder a la convocatoria del senescal de Gondor, Ecthelion. Este hombre, a quien Théoden habría conocido cuando tenía tan solo 9 años, más tarde cabalgaría junto a él en defensa de su reino. En el año 2980, Théoden se convirtió en el 17º rey tras la muerte de su padre, a la edad de 75 años. Para entonces, Théoden ya era viudo y padre soltero desde hacía 2 años, pues su esposa, Elfild, había fallecido dando a luz a su único hijo, Theodred, y Théoden jamás volvió a amar a otra mujer. Sabemos que era el único varón de 5 hijos, y aunque desconocemos sobre la historia de 3 de sus hermanas, conocemos a Theodwyn, su hermana a la que quería mucho. Desafortunadamente, en el año 3002, su marido, Eomund, muere en una de las cada vez más numerosas emboscadas de los orcos, y poco después, su querida hermana enferma y fallece, dejando a los niños Éomer de 11 años y Éowyn de 7 completamente huérfanos, por lo que Théoden, por amor hacia su hermana, los adopta y cuida de ellos como si se trataran de sus propios hijos. Así, su familia viviría en la capital de Rohan, Edoras, durante el gobierno de Théoden, y a medida que se convirtieran en poderosos guerreros, Theodred se convertiría en el 2º mariscal de la marca y Éomer en el 3er mariscal. Como Saruman ya ha comenzado a construir sus fuerzas y busca mantener un mayor control en la región, corrompe al Rohirrim Grima, lengua de serpiente, para ponerlo a su servicio. Y en el año 3014 de la Tercera Edad, la salud de Théoden comenzó a fallar. Esto fue causado por los hechizos de Saruman el Blanco. Además de que Théoden ya tenía 66 años, Grima comenzó a suministrarle al rey sutiles venenos, estando ya al servicio de Saruman. Eso, junto con la manipulación que Grima y Saruman ejercían, hicieron de Théoden un caparazón de su antiguo yo.
A medida que se acercaba la Guerra del Anillo, Théoden fue cada vez más engañado por su principal asesor, Grima. En los últimos años antes de la Guerra del Anillo, Théoden dejó que su gobierno se le escapara de las manos por completo, y Grima se volvió cada vez más poderoso. Rohan volvió a verse perturbado por los orcos y los dunledinos, que operaban bajo la voluntad de Saruman gobernando desde Isengard. Al mismo tiempo, Grima intentaba socavar a Theodred y a Éomer, poniéndolos en contra del rey, y cuando su lealtad no flaqueaba, intentaba ponerlos a uno contra el otro. Pero una vez más, estos hombres de Rohan demuestran su lealtad a su familia, que se forjó a través de dificultades y angustias. Después de que Gandalf escapara de la cima de Orthanc, el águila Gwaihir lleva al mago a Rohan para que pueda conseguir un caballo y viajar a la comarca. Aún firmemente bajo la manipulación de Grima, Théoden le ordena al mago que tome un caballo y se vaya. Gandalf toma al Meara Sombra Gris, el caballo más grande de toda la Tierra Media, en lo que algunos consideraron un insulto al rey. El 25 de febrero del 3019, su único hijo, Theodred, había sido asesinado recientemente por las fuerzas de Saruman durante la primera batalla de los Vados de Lysenne. Théoden ordenó a Éomer que no cazara a los orcos que cruzaran Rohan, pero Éomer fue a la incursión en contra de sus órdenes, acabando con los orcos que regresaban a Isengard con Merry y Pippin. Por orden de Grima, Éomer fue arrestado por este acto y encarcelado. Cuando Gandalf y Aragorn aparecieron ante el rey Théoden el 2 de marzo, el mago curó al rey. Oyeron en la oscuridad la voz sibilante de lengua de serpiente. «No os aconsejé, señor, que no le dejarais entrar con la vara. El imbécil de Hama nos ha traicionado». Hubo un relámpago, como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego todo quedó en silencio. Lengua de serpiente cayó al suelo de bruces. «¿Me escucharéis ahora, Théoden, hijo de Zengel?», dijo Gandalf. «¿Pedís ayuda?». Levantó la vara y la apuntó hacia una ventana alta. Allí la oscuridad pareció aclararse y pudo verse por la abertura, alto y lejano, un brillante pedazo de cielo. «No todo es oscuridad. Tened valor, señor de la Marca, pues mejor ayuda no encontraréis. No tengo ningún consejo para darle a aquel que desespera. Podría, sin embargo, aconsejaros a vos y hablaros con palabras. ¿Queréis escucharlas? No son para ser escuchadas por todos los oídos. Os invito a salir a vuestras puertas y a mirar a lo lejos. Demasiado tiempo habéis permanecido entre las sombras, prestando oídos a historias aviesas e instigaciones tortuosas». Gandalf saca al rey del salón del trono para que contemple su reino. El anciano se enderezó lentamente, como un hombre a quien se le ha endurecido el cuerpo por haber pasado muchos años encorvado cumpliendo alguna tarea pesada. Se irguió, alto y enhiesto, contemplando con ojos ahora azules el cielo que empezaba a despejarse. Luego restauró a su sobrino, que se convertiría en su heredero, y también le concede a Gandalf el uso de Sombra Gris, como su corcel durante el resto de sus deberes en la Tierra Media. Tomó su espada y condujo a los jinetes de Rohan a los Vados de Lysenne contra Saruman. En cuanto a su gente que no podía luchar, se dirigieron al Sagrario, un lugar más defendible en el que estar a salvo. Y Théoden, sabiendo que él y su único heredero varón se dirigían a una guerra de la que a lo mejor no salían con vida, nombró a Éowyn, que es a la vez intrépida y amada por todos, como gobernante de Rohan en su ausencia. En el camino, recibieron noticias de que la segunda batalla de los Vados de Lysenne se había perdido y se retiraron al abismo de Helm, donde fueron atacados por las fuerzas de Saruman el 3 de marzo. Como sabemos, Théoden ganó la batalla de Cuernavilla, fundamentalmente gracias a la llegada de Gandalf y a un grupo de jinetes, y después de esto pasó a ser conocido como Théoden Ednew, el renovado, porque se había liberado del todo del yugo de Saruman. Después de la batalla visitó Isengard, donde fue testigo de cómo Gandalf destituía a Saruman de su orden. En su camino de regreso a Rohan, se detuvieron en el abismo de Helm, donde notó que el hobbit solitario de su compañía, Meriadoc Brandigamo, se sentía fuera de lugar y se ofreció a viajar con él durante el resto del viaje. El hobbit estaba encantado, ya que se sentía inútil entre los jinetes, y ofreció a Théoden su espada al servicio de Rohan.
El 6 de marzo, Théoden y los jinetes abandonaron Cuernavilla hacia el Valle Sagrado, tomando un camino seguro hacia Edoras, y poco después, Aragorn dejó la compañía de los Rohirrim hacia el Sagrario. Cerca de las colinas exteriores de Rohan, Théoden descartó el impulso de Éomer de no ir a la guerra, y con los jinetes restantes, cabalgó hasta la fortaleza, donde su gente se refugió en el Sagrario. Después de reunirse con Éowyn y mientras descansaba, un gondoriano llamado Hirgon entró en su tienda, trayendo la flecha roja de Denethor II. Théoden le respondió que 6000 jinetes llegarían a Minas Tirith en una semana. De hecho, partieron la mañana siguiente. Antes de partir, ordenó a su escudero, Meriadoc, que se quedara en Edoras por su propia seguridad. En su camino a Minas Tirith, las fuerzas de Théoden fueron alertadas de una hueste de orcos en el camino desde la ciudad avanzando hacia ellos. Un líder de los Druedain, Gan Burigan, se ofreció a guiar a los Rohirrim por caminos secretos a través del bosque Druadan para que pudieran evitar a los orcos. Tomando el camino olvidado que bajaba por el pedregal de las carretas, los jinetes de Rohan pudieron llegar a los campos de Pelennor sin ser detectados. Para su consternación, encontraron a Hirgon muerto y comprendieron que los gondorianos no estaban al tanto de su llegada. Minas Tirith estaba siendo destruida. Théoden se sintió revitalizado por un repentino gran destello de luz procedente de la ciudad. Ordenó cargar mientras la oscuridad se desvanecía. Lideró a los Rohirrim en ayuda de Gondor en la batalla de los campos de Pelennor. En esa batalla, desafió a un jefe de los Haradrim que lideraba su caballería y tenía un estandarte con una serpiente negra sobre escarlata. Lo desmontó y cortó a su abanderado. En la batalla, se nos da una nueva descripción de Théoden, una que muestra que está verdaderamente renovado. Este hombre mortal, que no desciende de Númenor ni de los Edain, es comparado con uno de los mismísimos Valar. De pronto, a una orden del rey, Crin Blanca se lanzó hacia adelante. Detrás de él, el estandarte flameaba al viento, un caballo blanco en un campo verde, pero Théoden ya se alejaba. En pos del rey galopaban los jinetes de la escolta, pero ninguno lograba darle alcance. Con ellos galopaba Éomer, y la crin blanca de la cimera del yelmo le flotaba al viento, y la vanguardia del primer Eored rugía como un oleaje embravecido al estrellarse contra las rocas de la orilla, pero nadie era tan rápido como el rey Théoden. Galopaba con un furor demente, como si la fervorosa sangre guerrera de sus antepasados le corriera por las venas en un fuego nuevo, y transportado por crin blanca, parecía un dios de la antigüedad. El propio Orome el Grande se hubiera dicho en la batalla de los Valar, cuando el mundo era joven. El escudo de oro resplandecía y centelleaba como una imagen del sol, y la hierba reverdecía alrededor de las patas del caballo. Después de causar estragos en los ejércitos de Mordor, Théoden es atacado por el mayor lugarteniente de Sauron, el rey brujo de Angmar. El señor de los Nazgûl lo atacó y resultó mortalmente herido cuando su caballo, Crin Blanca, cayó sobre él, después de haber sido asustado por la bestia alada del espectro del anillo. Fue inmediatamente vengado por Éowyn y el hobbit Merry, quienes habían cabalgado a la guerra en secreto. Al morir en el campo, le afirmó a Merry que estaba satisfecho porque había derribado a la serpiente negra. «Adiós, señor Hobbitla», dijo. «Tengo el cuerpo deshecho, voy a reunirme con mis padres, pero ahora, ni aun en esa soberbia compañía, me sentiré avergonzado. Abatí a la serpiente negra, un amanecer siniestro, un día feliz y un crepúsculo de oro». Merry no podía decir una palabra y no dejaba de llorar. «Perdonadme, señor», logró decir al fin, «por haber desobedecido vuestra orden y por no haberos prestado otro servicio que llorar en la hora de la despedida». El viejo rey sonrió. «No te preocupes, ya has sido perdonado. Que el magnánimo hable en nosotros. Vive ahora años de bendiciones, y cuando te sientas en paz, a fumar tu pipa. Acuérdate de mí, porque ya nunca más podré cumplir la promesa de sentarme contigo en Medusel, ni de aprender de ti los secretos de la hierba». Cerró los ojos, y Merry se inclinó de nuevo, pero él pronto volvió a hablar.
¿Dónde está Éomer? Se me enturbia la vista y me gustaría verlo antes de irme. Él será el próximo rey. Y también quisiera enviarle un mensaje a Éowyn. No quería separarse de mí, y ahora nunca la volveré a ver. A Éowyn, más querida para mí que una hija. Theoden no se dio cuenta de que su sobrina estaba a escasos metros de distancia. Éomer cabalgó apresuradamente hacia el rey, y al ver su estandarte levantado por uno de los caballeros, Theoden le indica que debería ir a Éomer, y tras despedirse de su sobrino, murió. El cuerpo de Theoden el Renovado permaneció en las tumbas de Minas Tirith, mientras que Crin Blanca fue enterrado donde cayeron. Su sobrino Éomer lo sucedió como rey de Rohan. En julio regresó a Minas Tirith y llevó el cuerpo de Theoden a Edoras. El 10 de agosto tuvo lugar el funeral de Theoden, dejando atrás su legado y a aquellas personas a las que inspiró, y a su amada familia. La grandeza de Theoden viviría en aquellos a quienes más quería. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet pin.